Estamos estudiando Gemara Yuma, estamos en página Nun Ges Amud Beis, 58b. Vamos a empezar una nueva Mishnah. La Mishnah asume, por supuesto, es una continuación de todo lo que venimos estudiando anteriormente. Acá un pequeño dibujito del Beis Hamikdash, del templo. El Kohen está en el Koidesh. Koidesh HaKodoshim significa el Santo Sanctorum, el lugar más santo donde estaba el arca, etc. Koidesh es el lugar anterior. Y vamos a ver qué pasaba con el Mizbeach Hazav, el altar de oro. Cómo trabajaba el sumo sacerdote en Yom Kippur con el altar de oro. Vamos, Nun Ches Amud Beis 58b. Masnisim dice la Mishnah, Veyot Salam Mizbeach Asher Lifnei Hashem Ze Mizbeach Hazav. El Kohen salía hacia el altar que está frente a Dios. Vamos a ver que la Gemara mismo va a analizar este asunto de frente a Dios, que se refiere al altar de oro. Esto es lo que dice la Mishnah. Este es el altar de oro. Había un altar afuera, digamos, el Mizbeach HaChitzon, el altar afuera, y el altar interior, el altar de oro. Hishil mejate veyoiret. Comenzaba a, básicamente, mejate, y es una palabra que no tiene traducción, pero es salpicar la sangre del toro y del chivo en este altar interior. Y yoiret, y bajaba la sangre. Ya vamos a ver si el Kohen tiraba la sangre de arriba para abajo, de abajo para arriba. Paciencia. Esto es la Mishnah. Meheichen un Mashil. ¿De qué lugar, de qué vértice de este altar comienza? Para tener una idea, y la Gemara lo va a decir más adelante, el altar este era pequeño, bastante pequeño, era básicamente un ama por un ama, o sea, unos 50 centímetros por 50 centímetros, un cuadradito, bastante pequeño y bastante bajito, y esto va a ser importante para lo que la Mishnah va a comentar. Pero la pregunta acá es, ¿cómo era el salpicado de las sangres? Hay que tener en cuenta, volviendo al mapita, digamos, del Beis Hamikdash, ahora estamos en la parte más interior, perdón, básicamente estamos acá. Este lugar es el oeste. Aquí por donde se entraba es el este, acá arriba es el sur y acá arriba es el norte. Hay que tener esto en la mente porque si no nos vamos a marear más adelante. Me dijeron más, que estamos en la segunda línea de la Gemara, desde donde empezaba a salpicar la sangre. Mikeren Mizrachis Tsefoinis, de la esquina este-norte, o sea, noreste. Mizrachis Tsefoinis, es difícil verlo porque es un cuadradito muy chiquitito, este altar que está acá afuera, y aparte es un dibujito nada más. Pero bueno, Mizrachis Tsefoinis, si una persona está parada ingresando en el Beis Hamikdash, o sea, viendo el templo de frente, o sea, entrando, y uno vería el altar de afuera, luego el altar de adentro, luego el Kodesh HaKodoshim. Mizrachis significa hacia atrás y Tzfoinis significa hacia la derecha. Es Mizrachis Tzfoinis. Este, norte, noreste. Y luego continúa, por supuesto, dando vueltas. Hay que prestar atención. Tzfoinis Marovis. Luego pasaba al noroeste. O sea, de la esquina, digamos, tenemos un cuadrado de la esquina de abajo a la derecha, arriba a la derecha, Maravis Droimis, luego iba al oeste sur, o sea, arriba a la izquierda, Droimis Mizrachis, luego terminaba en la izquierda al este, o sea, la izquierda abajo. Mokem Shu Maschil Bejatas al Mizbeach HaChitzon, en el mismo lugar donde empezaba cuando se trataba de una ofrenda de jatas, de pecado, en el altar de afuera. Mishama y Goimer al Mizbeach HaPnimi. Ahí terminaba en el altar interior. O sea, no funcionaba exactamente igual el salpicado de sangre en el altar exterior que en el altar interior. Esto es lo que dice Tanakama, digamos, el primer Tana, la primera opinión. Rabbi Eliezer Oimer, dice Rabbi Eliezer, no señor. No me vengas a decir que daba vueltas, porque estamos hablando de un lugar muy pequeño. No daba vueltas el sumo sacerdote, sino que se paraba en su lugar y mojaba, digamos, las diferentes esquinas del altar, parado en el lugar donde estaba, sin moverse donde estaba. En todas las esquinas, traducción, el sumo sacerdote daba, o sea, salpicaba, ponía la sangre desde abajo hacia arriba, como si fuese que él mojaba su dedo o sus dedos, y de abajo hacia arriba, en la altura, digamos, del altar, que era un cuadradito, como ya expliqué anteriormente, bajito, en la altura del altar, de abajo hacia arriba, en la esquina, mojando con el dedo la sangre que correspondía. Entonces, calculan en todas las esquinas, daba de abajo hacia arriba, excepto la esquina en donde estaba parado, que ahí daba de arriba hacia abajo. Y la Gemara va a explicar por qué.
Hizo al tehorei shel mizbeach sheva peomim. Traducción literal: salpicaba sobre la pureza. Tehorei es pureza. Ya vamos a ver por qué la Gemara lo llama pureza mucho más adelante, en la página que viene. Sheva peomim, 7 veces. Shirei Adam haya shefech al yesod ma'arovi shel mizbeach hachitzon. El resto de la sangre lo vertía en el fundamento, en la base, digamos, oeste del altar exterior. Y todas las sangres que tenían que ver con el altar exterior eran vertidas en el fundamento, digamos, en la base sur. Tanto las sangres que se vertían por las ofrendas que eran salpicadas en el altar interior, como las sangres que se vertían, que sobraban, y se vertía porque fueron salpicadas en ofrendas del altar exterior. Se mezclaban estas sangres y caían al Ama. Ama significa un canal de agua. Y salían al río Kidron, así se llamaba, que pasaba por abajo del Beis Hamikdash, por abajo del templo. Y se vendían esa sangre mezclada con el agua del río este, el arroyo este, para los gananim, para los que plantaban diferentes jardines con frutas o con cosas, de manera tal de ser fertilizante para la tierra. Y no se pueden utilizar a menos que se rediman. Son santas, porque sangre que se utilizó para el mizbeach, para el altar, se aplicó, etc. Sobró, sobró, pero es santo igual. Entonces había que redimirlo, y si la persona no lo redimía, hacía me'ila. Me'ila significa profanar algo que pertenece al Beis Hamikdash, que es santo. Esta es la Mishnah. Vamos a la Gemara. Tan Rabbanan enseñaron a nuestros sabios, esto que viene ahora parece complicado, pero en realidad es extremadamente simple. Tan Rabbanan enseñaron a nuestros sabios, el versículo dice que el sacerdote tenía que salir hacia donde estaba el mizbeach. Salir, como vimos en el dibujito de Beis Hamikdash, si estaba acá en este sector, tenía que salir un poco más afuera, digamos, del templo, no mucha distancia, pero tenía que salir de donde estaba. Mata al Mudloimar. ¿Por qué dice que tiene que salir? ¿A dónde salía? Omar Rabbi Nehemia, dice Rabbi Nehemia lefish matzinu beparabo al kol hamitzvos shekoyeno met chutz lemizbeach umaze al paroiches beshashu maze. Porque encontramos, había otras ofrendas que también tenían que ser salpicadas sus sangres en el mismo altar, en el altar interior. Encontramos, dice Rabbi Nehemia, que en el toro que venía por todos los preceptos, si una persona transgredió ciertos preceptos, específicamente hablando de avodah zarah y idolatría, tenía que traer un toro. El sacerdote estaba parado, digamos, del lado de afuera del altar. Tenemos puerta, altar, una distancia, y después está la cortina. Entonces el cohen estaba entre la puerta y el altar, del lado de afuera, digamos, y salpicaba en dirección al paroijes, en dirección a la cortina. En el momento que salpicaba desde afuera, o sea, dentro de lo que se llama el Kodesh. Todo este sector es el Kodesh, dentro de lo que se llama el Kodesh, pero estaba del lado de la puerta, acá, y no del lado de adentro del altar. Esto sería la explicación. A veces es más fácil verlo con un mapa que hablarlo. Uno podría pensar, Abzekein, este caso es igual. Talmud loimar beyotz la mizbeach. Por eso viene la Torah y te enseña, tiene que salir hacia el altar. ¿Dónde estaba? Estaba del lado de adentro. Puerta, altar, cortina, estaba entre el altar y la cortina. Entonces dice la Torah, tiene que salir para estar entre la puerta y el altar, y desde ahí tiene que salpicar la sangre que corresponde salpicar. Esto es la primera braisa, la primera enseñanza que dicen nuestros sabios. Tanya Ida. Otra enseñanza que en la práctica la conclusión es la misma, no que están discutiendo. Simplemente que la Gemore cita la braisa. ¿Por qué? Porque la braisa no necesariamente era conocida por todos los sabios. En la época de la Mishnah la sabía de memoria. En la época de la Gemore, la Mishnah también era sabida de memoria, pero la braisa no. Entonces la Gemore está citando la braisa como para que quede claro. Mira, esto lo encontramos escrito y aquí está. Tanya Idach. Otra braisa dice lo siguiente. Lifnei Hashem, frente a Dios. El Kohen tenía que estar frente a Dios y el altar estaba frente a Dios. Talmud loimar, que viene a enseñarte que el altar está frente a Dios. Ya sabemos, la Torah dice dónde tenía que estar el altar.
Omar Rabbi Nehemia, dice Rabbi Nehemia. Por cuanto encontramos al respecto de Yom Kippur, al respecto específicamente de la ofrenda del toro y la ofrenda del chivo, que el sacerdote estaba del lado de adentro del altar, entre el altar y la cortina, y salpicaba sobre la cortina o en dirección a la cortina. El momento que salpicaba entre el altar y la cortina, uno podría pensar que ahora también tiene que hacer eso cuando se trata del toro, de todas las mitzvahs. Por eso dice la Toira que este era un altar de incienso de especias frente a Dios, dice, frente a Dios, que estaba en la tienda del encuentro. O sea, el altar está frente a Dios, pero el sacerdote no estaba frente a Dios. ¿Qué quiere decir no estaba frente a Dios? ¿Cómo es? Estaba parado del lado de afuera del altar y salpicaba. Entonces, en la práctica, si uno pudiese, digamos, imaginarse, por lo menos, entrar en este cuarto, digamos, un lugar amplio, alto, etc., pero uno entra ahí, el Kohen estaba parado frente al paroijes, frente a la cortina, y tenía que salir por el otro lado del altar, cerca de la puerta, mirar hacia la cortina y salpicar en el altar. Este es el punto de lo que están diciendo estas dos braisas, exactamente de la misma manera, solamente que están basadas en diferentes versículos. Avanzamos. La Gemara trae ahora una parte de la Mishnah que va a comentar cómo se salpicaba efectivamente la sangre en este altar pequeño. Tan Rabbanan enseñaron a nuestros sabios lo siguiente. Empezaba el Kohen a, digamos, salpicar la sangre y la sangre descendía por el altar. ¿De dónde comenzaba? Pregunta la Braisa, ¿de dónde comenzaba? Mikeren Mizrachis Droimis. Ojo que esta versión es diferente de lo que acabamos de leer en la Mishnah. Esto es una Braisa que trae dos opiniones. Una es la que está en la Mishnah y otra opinión más, nueva, digamos, que no la estudiamos hasta ahora. ¿De dónde comienza a salpicar esta sangre? Mikeren Mizrachis Droimis. Si tenemos un cuadrado, asumimos que el altar era un cuadrado, y tenemos el oeste adelante, el este atrás, el norte a la derecha y el sur a la izquierda, Mizrachis Droimis es sur-este. La esquina izquierda abajo. Droimis Marovis. Y después pasaba para arriba. Comenzaba a ir a la próxima esquina que está hacia arriba. Izquierda arriba. Marovis Tsepoinis. Arriba derecha. O sea, traducción literal, oeste-norte. Tsepoinis Mizrachis. Norte-este. O sea, derecha abajo. Dibre Rabbi Akiva. Esto es lo que dice Rabbi Akiva. Entonces, en dirección a las agujas del reloj, básicamente. ¿Cómo salpicaba la sangre en dirección a las agujas del reloj? Todavía no sabemos exacto si caminaba o si simplemente parado en un lugar y movía con los dedos, digamos, porque es un lugar muy pequeño donde tenía que salpicar la sangre. Pero sea como fuere, era en la dirección de las agujas del reloj. Estas son las palabras de Rabbi Akiva, diferente de la Mishnah. Rabbi Yosi Aglili, dice Rabbi Yosi Aglili, Mikeren Mizrachis Tzfoinis, no señor, como dice la Mishnah. Mizrachis Tzfoinis, en nuestro cuadrado del altar, digamos, derecha, izquierda, arriba y abajo. Mizrachis es abajo y Tzfoinis es derecha. En la esquina derecha, abajo. Así dice Rabbi Yosi Aglili. Tzfoinis Marovis, derecha arriba, que en realidad significa norte-oeste. Marovis Droimis, oeste-sur, significa izquierda arriba. Droimis Mizrachis, sur y este. O sea, al revés de las agujas del reloj, dice Rabbi Yosi Aglili. Rabbi Akiva dice según las agujas del reloj. Rabbi Yosi Aglili dice al revés de las agujas del reloj. Rabbi Yosi Aglili Maschil, Sham Rabbi Akiva Poise, que la Braisa explica. El lugar en donde Rabbi Yosi Aglili dice que había que empezar a salpicar, Rabbi Akiva terminaba de salpicar ahí. Rabbi Akiva Maschil, Sham Rabbi Yosi Aglili Poise. El lugar en donde empezaba a salpicar Rabbi Akiva, ahí terminaba Rabbi Yosi Aglili. Al revés, de vuelta. Según las agujas del reloj era Rabbi Akiva, al revés de las agujas del reloj, Rabbi Yosi Aglili. Esto es lo que dice la Braisa. Continúa ahora la Gemore explicando la Braisa. De Kula y alma mía behahu keren de poga bereisha lo yavit. Todo el mundo, o sea, Rabbi Akiva y Rabbi Yosi Aglili, que son los personajes que discuten aquí, por lo menos todo el mundo está de acuerdo que en la esquina
que se encontraba inmediatamente, o sea, el Kohen salía, a nosotros entendimos, estudiamos que salía del Kohen de Yakodoshi, y había una discusión en la Gemore, unas páginas atrás, de qué lado estaba abierta la cortina, si del lado norte o del lado sur. Sea como fuere, explica la Gemore, de vuelta, sea como fuere, todos están de acuerdo, tanto Rabbi Akiva como Rabbi Yosi Aglili, que en Behahu Keren de Poga Bereisha, la esquina que se encontraba inmediatamente al salir del Kohen de Yakodoshim, de Santo Sanctorum, Loi Avit, ahí no salpicaba. Salpicaba en la próxima esquina. En la esquina que primero se encontraba no salpicaba. Pregunta la Gemore Maitaimo, ¿por qué es esto? Porque hay una regla que la vamos a ver en un minutito, Einma Virimanamitzes, no se puede pasar por encima un precepto. Si vos tenés un precepto para cumplir, anda y hacelo. ¿Y por qué acá estás salteando una esquina donde igual tenés que salpicar? ¿Por qué la estás salteando? Deberías directamente salpicar ahí. Omar Shmuel, dice Shmuel de Omar Kra, dice el versículo, salía al altar, hasta que salía de todo el altar. O sea, retírate del altar. Quiere decir, en cuanto llegaba el sumo sacerdote caminando desde el Kohen de Yakodosh, el Santo Sanctorum, hasta el altar, salí del altar. Pasá esa esquina y empezá a salpicar en la esquina siguiente, por así decir. Para Rabbi Akiva se trata de una esquina, para Rabbi Isagil se trata de otra esquina, como dice la Gemora, como dijo la Gemora concretamente. Rabbi Akiva opinaba, ¿sí? Así explica Rashi, que la cortina estaba abierta del lado sur, y Rabbi Isagil opina que la cortina estaba abierta del lado norte. Por eso, cuando Rabbi Akiva comienza a salpicar, digamos, según la opinión de Rabbi Akiva, cuando el sumo sacerdote comienza a salpicar en el Mizbeach, en el altar, empezaba del lugar Droimis, sur, porque para él estaba abierto de ese lado la cortina. Para Rabbi Isagil estaba abierto del otro lado la cortina, y por eso empieza a salpicar del lado norte. Muy bien. Esto es lo que la Gemora explica. Ahora ya entendimos que tenía que salir, Beyatza la Mizbeach, tenía que salir del altar, salir de todo el altar, por así decir. Por eso salteaba una esquina y empezaba a salpicar sangre. Pregunta la Gemora, Ule Rabbi Akiva, Nakib Derech Yomin. Y para Rabbi Akiva, según la opinión de Rabbi Akiva, ¿por qué no daba vueltas el sumo sacerdote en el lado derecho? O sea, dándole la derecha al Kohen de Yakodoshim, al Santo Sanctorum. Imaginemos qué opina Rabbi Akiva y qué opina Rabbi Yosi Aglili. Para Rabbi Akiva, el Kohen tenemos un cuadrado delante tuyo, no muy grande, y tenés que dar vueltas alrededor del cuadrado. Sea caminando o con las manos, no importa. Tenés que dar vueltas alrededor del cuadrado. Con las manos quiere decir con los dedos directamente poniendo en cada esquina. ¿Cómo das vueltas? Si vos das vueltas con las agujas del reloj, perdón, como Rabbi Akiva, entonces estás dándole la izquierda al Kohen de Yakodoshim, al Santo Sanctorum. Y si vos das vueltas alrededor de las agujas del reloj, estás dándole la diestra al Kohen de Yakodoshim, al Santo Sanctorum. Y esta es la discusión. ¿Por qué para Rabbi Akiva daba vueltas al revés de lo normal? Según la izquierda, dándole la izquierda al Kohen de Yakodoshim. Esto es lo que está preguntando la Gemora. Leima, la Gemora plantea, Leima, digamos, digamos que discuten Rabbi Akiva y Rabbi Yosi Aglili según la opinión de Remi Bar Yehezkel. De Omar Remi Bar Yehezkel, dijo Remi Bar Yehezkel la siguiente frase. Yam Shiasa Shloime Oimed al Shnei Masar Bakar. Trae un versículo Remi Bar Yehezkel. Había una mikve, un baño ritual enorme, gigante, fuera, digamos, del Kohen de Yakodoshim, hubiera estado en este sector, perdón, que hizo Shloime Melech en el primer templo. En el primer templo había una especie de pileta enorme que los sacerdotes utilizaban para purificarse, y se llamaba el Yam, el mar. Así lo dice el texto mismo en el Tanaj, en el Sefer Melachim. Yam She'asa Shloime. Esta pileta enorme que hizo Shloime Melech, dice la Toira, Oimed al Shnei Masar Bakar. Estaba parada, estaba sostenida por 12 toros, que no eran toros de verdad, eran toros de cobre. Y la pileta esta también era una pileta de cobre. Pero el punto es que estaba sostenida por 12 toros. Y aquí viene la enumeración de cómo estaban parados esos toros. Shloisha Poinim Tzafoin. 3 toros tenían la cara, digamos, mirando hacia el norte. Nos olvidamos que el norte era, digamos, la derecha. Shloisha Poinim Yama. 3 estaban viendo hacia adelante. Shloisha Poinim Negba.
3 estaban mirando hacia la izquierda. Ushloisha pone Mizraja, y 3 estaban mirando para abajo. Entonces tenemos derecha, arriba, izquierda, abajo. Girando. El texto mismo nos dice cómo tenés que girar, dándole la diestra al lugar más santo. Y en la pileta esta que se llamaba Yam, mar, estaba ahí arriba, y la parte de atrás de los toros estaba, digamos, hacia adentro, cada uno, como un toro mirando para acá, un toro mirando para acá, un toro mirando para acá y uno mirando para el otro lado. Eran 3, eran 12 en total. El punto es, lo malta, dice la Gemara, aprendiste de acá, que todas las veces que vayas a dar vueltas por el altar o por el templo, tenés que dar vueltas a través de la derecha, dándole la derecha a lo más santo. Rabbi Akiva dice diferente. Entonces la Gemara plantea que justamente Rabbi Akiva no está de acuerdo con Remi Bar Yehezkel. Mar is ley de Remi Bar Yehezkel, Mar leis ley de Remi Bar Yehezkel. Una opinión que es Rabbi Yosi Aglili opina como Remi Bar Yehezkel. Por eso para Rabbi Yosi Aglili hay que dar vueltas al revés, de las agujas del reloj, dándole la diestra al lugar santo. Y el otro, o sea, Rabbi Akiva opina diferente de Remi Bar Yehezkel, había que dar las vueltas como van las agujas del reloj, dándole la izquierda al lugar más santo. Esto es la primera forma que plantea la Gemara para explicar la discusión entre Rabbi Akiva y Rabbi Yosi Aglili. La Gemara dice no, de ninguna manera, esta no es la discusión entre Rabbi Akiva y Rabbi Yosi Aglili. De Kule y Almaíz Lehu de Remi Bar Yehezkel, todos opinan, o sea, tanto Rabbi Akiva como Rabbi Yosi Aglili opinan como dice Remi Bar Yehezkel. Beaja, me falgue, aquí la discusión es otra. Mar Sabar y al final Pnim Michutz, Mar Sabar y al final Pnim Michutz. Una opinión dice, aprendemos adentro de afuera, o sea, si afuera estaba este yom, esta pileta grande, y ahí está claramente que se daban vueltas dándole la diestra al Kodesh HaKodoshim. ¿Quién te dijo que adentro, es decir, en el Mizbeach HaPnim, en el altar interior, también tenés que dar vueltas de la misma manera? Ok, afuera tenés que dar vueltas así, adentro no está escrito. Entonces, una opinión dice, aprendemos lo que pasa adentro de cómo está descrito afuera. Ese es Rabbi Yosi Aglili. Y la otra opinión, que es Rabbi Akiva, te va a decir, no aprendemos lo que se hacía adentro de cómo está escrito que se debía hacer afuera. En el texto mismo, Mar Sabar, una opinión dice, y al final Pnim Michutz, aprendemos adentro de afuera. Ese es Rabbi Yosi Aglili. Mar Sabar, y al final Pnim Michutz, y la otra opina, que es Rabbi Akiva, no aprendemos adentro de afuera. Punto. La Gemara pregunta un paso más en esta discusión entre Rabbi Yosi Aglili y Rabbi Akiva. Y Rabbi Akiva, a pesar de que no aprende cómo se debía girar adentro, de cómo la Toira misma dice que se giraba afuera, y voy a Navit, y voy a Navit. Si quieres, una pregunta que en realidad está preguntando la Gemara, si quería podía hacer de una manera y si quería podía hacer de la otra manera, ¿era lo mismo? O sea, Rabbi Yosi Aglili tiene un versículo, que es el que trajo Remi Bar Yehezkel, sobre cómo la Toira misma describe que hay que girar al revés de las agujas del reloj. ¿Ok? Es un versículo, si el versículo lo dice, lo vamos a hacer así. Rabbi Akiva no trajo versículo. Esto, pregunta la Gemara, ¿quiere decir que podés hacerlo como quieras? Si querés girar a la derecha, si querés girar a la izquierda, ¿a mí qué me importa? Omar la Rabbi Akiva te va a decir, no es cualquier cosa. Midino beahu keren de poga bereisha beahu avid bereisha. La ley es que la esquina que uno se encontraba primero, que era la esquina sur para Rabbi Akiva, porque la cortina estaba abierta en el sur para Rabbi Akiva y para Rabbi Yosi Aglili está abierta del norte. La ley es que en esa esquina que uno se encuentra primero, uno tiene que dar la primer salpicada de sangre, por así decirlo. Como sabes, de Omar Resh Lakish, porque dijo Resh Lakish, en Mavirim a la mitzvah, no se puede transgredir, traspasar, digamos, por sobre una mitzvah. Vea Mailo Yavit, ¿y por qué no hacía esto? Mishum Dixive Yotzela Mizbeach. Porque está escrito que tenía que salir, como dijimos anteriormente, tenía que salir del altar, o sea, sobrepasar, digamos, una de las esquinas. Addenapik Mikule Mizbeach, hasta que salgas de todo el altar. Esto lo explicamos. Dice Rabbi Akiva,
una vez que salteaste una esquina y le diste a la siguiente esquina porque la toira dice Beyotza, tenés que salir, ahora tenés que volver para darle a la esquina que salteaste al comienzo. Vamos a ver la última línea de la Gemara en 58b. Sí, Nun Ches Amud Beis, justamente. Kivan de Yoy Be'ahu Keren. Una vez que ya diste la sangre en esa esquina que es a la que llegaste porque salteaste una esquina anterior, Haddar Asile Ahu Keren, volvés hacia la esquina de Ihayev le Misa Bereisha, que deberías haber salpicado al principio. Ahora pasamos a Nun Tes Amud Aleph, 59a. Esto es lo que dice Rabbi Akiva, o sea, no es que podés dar acá o dar allá, sé como quieras, girar de una manera, girar de la otra manera. Rabbi Akiva dice, no, salteaste una esquina, ahora volvé. Por eso a Rabbi Akiva le sale que, según las agujas del reloj, giraba, porque salteó una esquina y ahora tenés que volver. Y una vez que ya volviste, seguís volviendo, digamos, seguís girando así. Próxima respuesta, por así decir, 59a, perdón, Nun Tes Amud Aleph, Veiba y Seima. Y si querés te doy otra explicación. Y se vira la kafa berregel de kuleyal malay plig de alfinan primijus. Esto es un poco más complejo. Si opinamos que el sacerdote efectivamente caminaba, hakafa significa dar vuelta, berregel es con las piernas. Caminaba efectivamente para dar cada una de las matonois, cada uno de los, entre comillas, regalo, pero eso significa los salpicados de sangre en el altar. De vuelta, es un altar muy chiquitito, amo al ama. O sea, tenía 50 centímetros de alto por 50 centímetros de ancho, 50 centímetros de largo, era muy pequeño. La cosa es, pero si la toira dice que hay que dar vueltas, pues damos vueltas, pero esta es la discusión. Pensamiento, digamos, enfoque número 1. Hay que dar vueltas caminando. El Kohen caminaba alrededor del altar y daba vueltas. Entonces, primera línea de 59a. Y si nosotros opinamos que efectivamente daba vueltas caminando el Kohen de Kulei Alma lo pligen de Alfinan Pnin Michutz, todo el mundo, o sea, Rabbi Akiva y Rabbi Yosi Aglili, están de acuerdo que aprendemos cómo se hacía adentro de cómo se hacía afuera. Ay, pero si es así, porque afuera se caminaba, sin duda, el altar era enorme, era 16 metros por 16 metros, no podías no caminar. Entonces, sí, como caminabas afuera, caminas adentro también, porque así como hacías adentro, hacías afuera, o al revés, así como hacías afuera, haces adentro, entonces todas las leyes de cómo se hacía afuera tenés que aplicarlas a cómo se hacía adentro. Así como afuera tenías que caminar, pues adentro tenés que caminar también. Ay, pero Rabbi Akiva daba vueltas al revés, según las agujas del reloj. ¿Por qué? En este caso, en el altar interior, en el caso de Yom Kippur, esta es la discusión. Mar Sabarakafa Beyad, Mar Sabarakafa Regel. Uno dice, efectivamente daba vueltas con la mano el sacerdote, ese es Rabbi Akiva, y el otro dice, daba vueltas caminando. Entonces, primero planteamos una discusión, por así decir, en el final de la otra página, una discusión sobre en la práctica si aprendemos afuera de adentro afuera o no. Eso es una forma de entender la discusión entre Rabbi Yosi Aglili y Rabbi Akiva. Ahora estamos planteando otra forma de entender esa discusión. Si había que caminar alrededor del altar, a pesar de que era muy chiquitito, o con la mano directamente se movía en las diferentes esquinas. Veía y se de Kulei Alma si me quiere decir que todo el mundo está de acuerdo que en realidad era con la mano y no caminaba, todo el mundo es Rabbi Akiva y Rabbi Yosi Aglili. Aquí la discusión es la siguiente. Mar Sabar y Alfinan Yad mi Regel, o Mar Sabar la Alfinan Yad y lo Alfinan. Uno opina, aprendemos mano de la pierna, así como afuera, que tenías que caminar alrededor del altar, tenías que caminar alrededor de las agujas del reloj, ese Rabbi Yosi Aglili, pues adentro también tenés que caminar, tenés que con la mano por lo menos hacer el circuito igual que lo que harías afuera caminando, hacerlo adentro con la mano. Y el otro opina que no es necesario hacer ese mismo circuito. Sabar, pregunta la Gemara, ¿Sabar Rabbi Yosi Aglili acá para pillar? ¿Me vas a decir que Rabbi Yosi Aglili está de acuerdo que en realidad lo hacía con las manos? Vamos a volver un poco para atrás para poner las cosas claras en la cabeza. En el comienzo de 59a planteamos que había una posibilidad de akafa berregel, de que el Kohen caminaba alrededor del altar. A pesar de que era muy chiquitito, existe el concepto de akafa berregel. Hasta 59a
No hablamos directamente de este asunto. Rashi lo explica, mostrando en la Mishnah también. No vamos a entrar en el comentario de Rashi, pero el punto es que existe el concepto de akafa berregel, caminar alrededor del altar con la pierna. Entonces, el comienzo del 59a decía, si opinamos que existe el concepto de dar vueltas alrededor del altar con las piernas, entonces digamos que todo el mundo está de acuerdo, tanto Rabbi Yosi Glili como Rabbi Akiva están de acuerdo, que aprendemos adentro de afuera, o sea que de la misma manera que se hacían los sacrificios afuera, en el altar exterior, se hacían los sacrificios en el altar interior también. Esto todo el mundo está de acuerdo, pero ¿cuál es la discusión entre Rabbi Akiva y Rabbi Yosi Glili? Si caminabas o no caminabas. Si caminabas, o sea, Kafa Beyad, una opinión dice que es Rabbi Akiva, con la mano daba vueltas alrededor de las diferentes esquinas del altar, y Mar Sabre, la otra opinión dice Kafa Berregel, que es Rabbi Yosi Glili, caminabas alrededor del altar. Ahora, ¿cómo sabemos que es Rabbi Yosi Glili que dice caminabas alrededor del altar? Por eso, en la Mishnah aparecía Rabbi Eliezer, que esto es justamente lo que está diciendo la Gemara. Ahora lo vamos a ver de vuelta en el texto, va a ser un poco más fácil. Rabbi Eliezer decía en la Mishnah que el Kohen estaba parado en su lugar y con la mano hacía nada más. Y si esto es lo que dice Rabbi Eliezer, quiere decir que la primera opinión no opina igual que Rabbi Eliezer, porque Rabbi Eliezer viene a discutir con la primera opinión. Entonces, más adelante en la Gemore, Nun Ches Amud Beis 58b, trajimos tras la Mishnah, que hay una discusión entre alguien y Rabbi Eliezer, una discusión entre Rabbi Akiva y Rabbi Yosi Glili, y Rabbi Yosi Glili dice que se caminaba en la misma dirección que la Mishnah. Entonces ahora ya tenemos la Mishnah, el autor es Rabbi Yosi Glili. Rabbi Eliezer en la Mishnah discute con Rabbi Yosi Glili. Rabbi Yosi Glili dice que caminaba al revés de las agujas del reloj. Rabbi Eliezer dice estaba parado. Rabbi Akiva dice no caminaba, era como las agujas del reloj sin caminar, con la mano nada más. Entonces ahora ya ordenamos todo, las ideas en la cabeza. Volviendo 59a, de vuelta, al comienzo de la página dijimos, existe el concepto de caminar alrededor del altar. Entonces todo el mundo está de acuerdo, Rabbi Akiva y Rabbi Yosi, que aprende adentro de afuera. Lo que pasaba en el altar interior se hace lo mismo que se hacía en el altar exterior. La discusión entre Rabbi Yosi Glili y Rabbi Akiva, ¿cuál es? Si caminaba alrededor del altar, que es lo que Rabbi Yosi Glili dice, o si lo hacía con la mano. Después la Gemara plantea, no. Vamos a decir al revés. Todo el mundo, Rabbi Akiva y Rabbi Yosi Glili, están de acuerdo que se hacía con la mano. No se caminaba. ¿Y cuál es la discusión acá entonces? ¿La mano aprende de la pierna o la mano no aprende de la pierna? Esta es la discusión. Para Rabbi Yosi Glili, la mano aprende de la pierna. Para Rabbi Akiva, la mano no aprende de la pierna. Entonces, si afuera con las piernas era al revés de las agujas del reloj, adentro, dice Rabbi Yosi Glili, por cuanto la mano aprende de la pierna, era al revés de las agujas del reloj. Y Rabbi Akiva te dice, no, nada que ver. La mano y la pierna son diferentes cosas. Y ahora la Gemara dice, para. ¿Acaso podés decir que Rabbi Yosi Glili está de acuerdo que se hacía con la mano? ¿Akafa Beyad? No, en la Mishnah vemos claramente que discute con Rabbi Eliezer sobre ese tema. Y Rabbi Yosi Glili dice claramente Akafa Berregel. Entonces, volviendo a nuestra página, Mejubarta que te Yonina Meikora. Es correcto como respondimos desde el comienzo. ¿Qué quiere decir respondimos desde el comienzo? Marzabar Akafa Beyad. Rabbi Akiva opina, un maestro opina que daba vueltas con la mano según las agujas del reloj en el altar interior. Marzabar Akafa Berregel. Y la otra opinión, que es Rabbi Yosi Glili, opina que daba vueltas al revés de las agujas del reloj con la pierna. Si querés te doy otra respuesta, una cuarta idea de cómo se discutía entre Rabbi Akiva y Rabbi Yosi Glili. Marzabar Soviv de Mizbeach Penimi, que Soviv de Mizbeach Hitzon. Una opinión dice que así como en el altar de afuera, la Torá dice Soviv, tenías que salpicar la sangre alrededor y era al revés de las agujas del reloj. En el altar de adentro, la Torá dice Soviv, alrededor, pues tiene que ser también al revés de las agujas del reloj. Este es Rabbi Yosi Glili. Umar Sabar Kule Mizbeach Penim Makom Hada Keren de Mizbeach Hitzenkoi. Y la otra opinión que Rabbi Akiva opina, que todo el altar interior era tan pequeño que ocupaba el mismo espacio, estaba en el mismo lugar que una sola punta del Mizbeach del altar exterior. Entonces no es necesario ni dar vueltas ni nada por el estilo. El punto es que podés hacerlo como quieras, para la derecha, para la izquierda, no hay ninguna diferencia. Punto. Tanya Omar Rabbi Shmuel enseñó una braisa en nombre de Rabbi Shmuel.
Hubo dos sumos sacerdotes que quedaron post-destrucción, después de la destrucción del primer templo. Estamos hablando de la época, hace muchísimos años. La Gemara fue escrita en el año alrededor, 400 de la era común. El primer Beis Hamikdash, el primer templo, fue destruido alrededor del año 400 antes de la era común. Estamos hablando muchos años antes. Este dice, yo di vueltas alrededor del altar con mi mano, beyadí, con mi mano y kafti di vueltas, y el otro dice, con mis piernas di vueltas. Este apoya sus palabras y el otro apoya sus palabras. Este apoya sus palabras diciendo, alrededor del altar interior, tiene que ser igual que alrededor del altar exterior, es decir, dándole la derecha al Mikdash, al templo, digamos, a la parte más santa, al revés de las agujas del reloj. Y el otro, Kohen, también explicaba y apoyaba sus palabras. Todo el altar interior ocupaba y estaba en el mismo lugar que una sola punta del altar exterior. Entonces no importa si para la derecha o para la izquierda, es la misma cuestión. Estamos en la mitad de Nun Tes Amud Aleph 59a. Hoy paramos acá y mediante la próxima clase seguimos en la página 59a.